Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Vamos a dar un giro a las conversaciones que hemos venido teniendo y ahora vamos a hablar de los family offices. ¿Qué es un family office? En sentido genérico, cualquier grupo familiar que tiene real estate, que quiere invertir en real estate, y puede ser desde un grupo familiar pequeño que tiene propiedades hasta un grupo más sofisticado, más institucional. Me gustaría agradecer mucho la invitación. Es mi segunda vez en Costa Rica, vengo de la Ciudad de México y la verdad es que las dos veces que he venido me llama mucho la atención esta espectacular naturaleza que tienen, el muy buen café que tienen y las personas que he podido también, con los que he podido convivir durante estos días. Vamos a empezar entonces. Esta es nuestra pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Quedarán los family offices subidos en esta ola de real estate o pasarán al olvido, quedarán un poco más irrelevantes? El mundo de las familias es un mundo muy grande, muy complejo. Algunos la mencionan como una caja negra porque hay muchos aspectos dentro de esa caja que a veces no todos logramos entender. Hace unos meses, conversando con un director de una de las empresas grandes de real estate, de brokeraje en México, le platicaba lo que yo hacía. Le decía, mira, nosotros entramos en la dinámica de las familias, los acompañamos, les ayudamos a entender, les presentamos inversiones, tratamos de hacer ese puenteo, y me dice, Gustavo, ya te entendí, haces todo aquello que a nosotros no nos gusta hacer. Porque no es fácil entrar en ese mundo, entenderlo y a veces tratar de lograr concretar cosas. Vamos a, bueno, antes de entrar aquí, esta plática tiene tres momentos. Uno, ver cómo está la situación, ver un poco el panorama de lo que está pasando en el mundo de las familias, ver un poco el panorama en el mundo de los desarrolladores o de los operadores, y darnos cuenta de que hay una gran oportunidad que se puede aprovechar o una gran oportunidad que pudiera terminar siendo un poco más de lo mismo. Vamos con las familias. El mundo de las familias tiene un componente de real estate. Casi todas las familias de cierto nivel económico para arriba tienen real estate. Entra por diversas partes, por la puerta, por la ventana, por la chimenea. El abuelo compró un terreno, le pagaron con un terreno, su negocio necesita bodegas y antes era muy importante contarlo con la propiedad de los inmuebles. Entra porque le dieron una oportunidad muy barata. Entonces prácticamente todas las familias de cierto nivel económico tienen real estate. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los rasgos que vemos en las familias? Hay muchos, es toda esa dinámica familiar en la toma de decisiones, hay diversos liderazgos, diversos tipos de personas, hay muchos aspectos emotivos. La semana pasada estaba con una señora que tiene como 15 o 16 propiedades en México, España, Miami, etcétera. Platicamos durante 1 hora y media sobre sus propiedades. Y le digo, ya pues señora, se puede hacer esto, se puede hacer esta otra cosa, y al final le digo, ¿qué le gustaría hacer? Se me quedó viendo y lo que más o menos leí en su mirada fue, la verdad es que no quiero hacer nada, porque hay un tema de apego emotivo que dice, la verdad es que no quiero soltar esto, ¿no? Luego también hay cierto expertise entre las familias que ya han tenido alguna experiencia de alguna transacción, ya han promovido algo, ya han analizado algo, y eso puede dar una falsa percepción de que yo ya conozco perfectamente sobre el tema. Hay muchos cantidad de jugadores, ¿no? Muchas familias de repente me dicen, Gustavo, es que yo me reúno con el desarrollador o con la empresa de brokeraje y la verdad es que estoy ahí en la reunión y no sé qué preguntar. Y me dicen cosas, me hacen una presentación y yo, pues la verdad es que no sé muy bien. Esta presentación tiene un poco, es una visualización. Va a haber algunas generalidades, porque cuando uno habla de family office,
Puede haber family offices muy sofisticados, con un equipo muy institucional que analiza los proyectos, a veces los desarrolla, y hay otros grupos, como decíamos antes, que son grupos familiares más pequeños, que a veces ni siquiera conocen el real estate, pero ojalá que sirva como para visualizar la dinámica y la oportunidad, la gran oportunidad que hay detrás. ¿Qué está pasando con los family offices en relación a real estate? Les voy a dar algunas cifras. Esta información está tomada sobre todo de networks de family offices muy grandes en Estados Unidos y a nivel global, pero básicamente el tercer tema favorito de las familias es el real estate. 76% de las familias, de los family offices grandes y medianos, tiene invertido en real estate. Invierten en real estate, 16% de su capital invertido en real estate. Contra 9 o 10% de hace 7 o 8 años. Ojo, esta es una tendencia interesante. De los recursos destinados a la inversión directa de los family offices, de inversión directa en un proyecto, 39% está destinada a real estate. 26% mantienen sus inversiones en real estate en estado permanente. O sea, es una constante, está ahí. Pero lo más interesante para nosotros está creciendo. Cuando uno ve la cantidad de trillones que hay detrás de los family offices a nivel mundial, uno realmente se queda sorprendido. Entonces, pensar que subió de un 9 a un 14, un 15%, estamos hablando de trillones de millones de dólares. Se ve al real estate por parte de las familias como una solución de capital permanente y toman retornos desde el 11, 13%, siendo el promedio de retornos en real estate entre el 14 y el 15%. Esto depende también de qué reporte uno toma, pero es muy indicativo de qué es lo que las familias están buscando. A nivel mundial, diversos reportes coinciden en que aproximadamente 29% de las familias buscan incrementar su inversión en real estate. Y ustedes me pueden decir, Gustavo, sí, pero es que eso es de las grandes familias, o sea, capitales que a lo mejor son arriba de 500, 600 millones de dólares de capital. Yo les puedo asegurar, por la percepción que he tenido en el mercado, o entre las familias, en que esta tendencia también está sucediendo. ¿Cómo? La inquietud. Las familias tienen inquietud de saber qué es el real estate, cómo puedo invertir, y sobre todo, qué puedo hacer con mis propiedades. Sin embargo, las familias tienen procesos a veces más o menos complicados internos de paso de esta generación a las siguientes generaciones. ¿Qué pasó en la pandemia? Y que es parte de la oportunidad, a mi modo de ver. En la pandemia se convirtió a veces en oportunidad de inversión o de inversiones perdidas. Las familias buscaron activos de private equity buscando liquidez. Muchas están buscando reinventarse, buscan aprovechar inversiones que les beneficien de la alta inflación, que ojo, para real estate no todos los proyectos les fue mal con la inflación, hay muchos que les fue muy bien. Por ejemplo, algunos proyectos, este es el típico, en Estados Unidos nosotros analizamos una cantidad enorme de proyectos y inversiones en Estados Unidos. Y hubo grupos que cuando llegó la pandemia ya habían fijado sus costos, sus materiales de construcción, y la inflación les vino a beneficiar porque vendieron ya factorizando la inflación. Entonces sus márgenes se dispararon. Y entonces empieza a lograr esa oportunidad entre los family offices de cambiar el mindset. Al terminar la pandemia, encuestas mencionan, por ahí pongo las fuentes de los reportes, que el total de las familias buscan realizar cambios tácticos. 14% planean realizar cambios significantes.
y 22% del total se encuentran en un estado de esperar y ver, pero al fin y al cabo con la expectativa. Eso es muy importante. Si nosotros tomamos eso en cuenta y lo vemos a la luz de una oportunidad, es lo que nos puede dar clave de qué hacer con nuestros negocios. Me gustaría hacer una pregunta muy rápida, ojalá levanten la mano así muy rápidamente. ¿Quiénes de ustedes en sus empresas tienen que ver de una u otra manera con grupos familiares? Si pueden levantar la mano así, que tengan, dicen, yo tengo que ver con, ok, es un buen grupo. Estamos en contacto con grupos familiares. A veces con amigos coloquialmente le digo, no, yo trabajo con familias y los acompaño y les trato de tal, y muchas veces la cara es así de, ay caray, ese proceso, ¿no? Ese proceso. Aquí algunos datos más. Hay varios estudios, pero más o menos todos coinciden en que hay 10,000 family offices muy grandes, y entre grandes y medianos en el mundo hay 110,000 family offices. El real estate, en muchos casos, en estas inversiones documentadas, han sobrepasado al mercado entre las inversiones que hacen los family offices. Pero el dato muy importante es que hay 10 veces más family offices que hace 20 años. Y esa tendencia va a continuar. Ojo, estamos hablando de family offices más sofisticados o menos sofisticados, pero al fin y al cabo una familia que se quiere organizar para hacer las cosas de manera diferente. En este periodo de recuperación, la tendencia favorece a que haya una inversión más sofisticada. ¿A qué me refiero con una inversión más sofisticada? Más analizada, más pensada, más tomando la decisión en base a los datos, al detalle del proyecto, y no tanto, como le llamo yo, un poco a la inversión de una comida con el compadre. ¿Qué es eso? Pues me invitó mi compadre y está haciendo un edificio y me dijo que va a estar impresionante y me pidió $2 millones y pues le dije que me mandara dónde le deposito. Hoy en día la tendencia es ir más allá del proyecto de la comida con el compadre. Familias en procesos de siguiente generación, y también mucho el entendimiento, como todos estamos y hemos platicado estos días, de cómo las tasas y la inflación afectan a los diversos sectores. Y en real estate, como lo mencionamos hace rato, la inflación puede afectar o no puede afectar. El tema de las tasas ha generado muchísimo una necesidad de ir a buscar capital que no sea deuda. Entonces el leverage de los proyectos, por ejemplo en Estados Unidos, el típico era 80-85% de apalancamiento. Y eso empieza a cambiar radicalmente. Hoy los grupos que hacían proyectos, por ejemplo de multifamily, que están muy populares, empiezan a bajar y se apalancan 50%. ¿De dónde viene el resto del capital? Hay que buscarlo entre las familias. Entonces, creo que esta es una lámina muy poderosa porque es la ola. Hay una ola de la que quizá no nos hemos dado cuenta y que hay que empezar a percibirla y saber. Es una gran oportunidad, hay muchísimo dinero para nuestros proyectos, más posiblemente del que de repente visualizamos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es generar mayor interés para las inversiones. ¿Qué necesita suceder? Y traté de hacer esta presentación, plantearla desde el punto de vista propositivo. ¿Qué elementos, desde mi punto de vista, necesitan suceder? Primero que nada, un cambio de proceso y en el mindset de las familias. Segundo, el armado y la reestructuración del proyecto y las cualidades del proyecto en sí. Y tercero, un proceso de promoción e interacción por parte de los operadores, desarrolladores, generadores de proyectos de real estate.
Y la clave del éxito es que las familias puedan integrarse a todo eso, a todo ese ecosistema. ¿Qué perciben como necesidad los family offices hoy? Esto es una encuesta. Esto. Me voy a saltar esta muy rápido, pero pongan atención donde dice add staff. Y liquidity y increase scrutiny, que es el tema de hacer mejores due diligence. Ayer se hablaba un poco de esto. Estas dos láminas las voy a compartir, pero son todas aquellas variables que tienen que tomar en cuenta las familias. ¿Dónde puedo invertir? ¿Qué alternativas de inversión? Todo esto ustedes ya lo conocen. Inversiones de mayor o menor riesgo, inversión de ingreso patrimonial, value add, tierra, proyectos de desarrollo. Pero por el otro lado hay varias variables que también tienen que tener en cuenta, que tienen que ver en los retornos, en la forma de analizar proyectos. El cap rate, costo de mercado, dinero en el tiempo, costo de oportunidad. Entonces, ante todo esto, las familias esperan una respuesta. Muchas veces nosotros, como jugadores de real estate, nuestra presentación de los proyectos es otra vez como el compadre. Tú mándame la lana y todo va a estar muy bien. Pero las familias empiezan a tener esa necesidad de hacer mejor conocimiento de los detalles. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que por un lado está el grupo familiar con su dinámica y su complejidad. Miembros de la familia que son tomadores de decisión, el papá que es accionista, los parientes, los hijos y su equipo interno. Y por otro lado está el gran mundo del proyecto, de los desarrolladores, de los operadores y obviamente con un mercado detrás. Hay una ruptura, hay un río en el centro, hay un acantilado que a mi modo de ver solamente lo pasamos con un puentecito arriba, chiquito de madera, que es: compadre, mándeme la lana, este es un proyecto, les mandamos una corrida, un modelo financiero, este va a ser tu retorno. Pero a mi modo de ver ese puente es muy chiquito para el flujo y el caudal que trae la cantidad de dinero que hay detrás de los family offices. ¿Qué creo yo que tiene que suceder? Construir puentes mejores, de mayor calidad. Ahí hay un tercer grupo de personas que, aunque no está muy desarrollado, pero es necesario. Equipos, yo le llamo, equipos, ya no me pude regresar, pero bueno, equipos complementarios que ayudan al family office, ahí está, al family office, y que pueden hacer parte de ese, digamos, de ese puenteo. Me gustaría ver dos láminas donde propongo acciones que tienen que suceder para construir ese puente por parte de las familias y por parte de los desarrolladores. Esta plática, pues no tenemos tiempo, ¿verdad?, para andar en cada uno de eso, pero tómese por bueno esta visualización. Y estas son las preguntas que yo le hago a las familias y les digo: cuando veas un proyecto, no te fijes nada más en el retorno que te dicen. Fíjate en 5 o 6 cosas importantes. Pero las pongo aquí no solo porque las familias la tienen que preguntar, sino porque nosotros, como operadores de real estate, ¿qué tanto las estamos respondiendo? ¿Qué tanto estamos listos para responder a esas preguntas? ¿Cómo es su management? ¿Cómo es su estilo de gestión? ¿Invierten dinero? ¿Ellos también o van por los fees? Y entonces da igual la rentabilidad del proyecto, ellos tienen su fees, ¿no? Un desarrollador, o él tiene dinero metido en el proyecto. ¿Tiene conflictos de interés? ¿Le importan más los fees de management, de armado del proyecto, que la rentabilidad del proyecto? ¿Cómo armaron los números? ¿Cuáles son los supuestos? ¿Cómo son sus costos? ¿Ya tomaron en cuenta la subida del acero? ¿Diversos escenarios ante la inflación?
¿Cómo hacen sus análisis las familias y cómo estás comparando con otros proyectos? ¿Cómo es su generación de proyectos? Por ejemplo, en Estados Unidos el multifamily, que es tan popular como proyectos, y seguramente muchos de ustedes le han llegado a sus manos, dice, ¿cómo compran las propiedades? ¿Las compran a nivel mercado? ¿Las compran a precio más barato? Y finalmente, ¿cómo es el match con el mercado? ¿Realmente ese proyecto tiene un perfecto match? En la presentación pasada oíamos mucho de eso, ¿no? Creo que mencionaba Héctor, hacer comunidad. Acciones sugeridas por parte de los desarrolladores o de los operadores. Me voy rápido, ya el tiempo se acabó. Si puedo tomar un minutito más para terminar esta lámina. Yo creo que los desarrolladores, para construir ese puente, primero que nada, tienen que generar esa habilidad de hablar, entender y meterse al lenguaje de las familias, con sus componentes emotivos, de dinámica familiar, de prioridad, etcétera, etcétera, de diálogo entre la generación grande con la que viene. Segundo, deshabilitar barreras, defensas y prejuicios. No es que la familia, esa familia no sabe ni lo que quiere hacer. Y a lo mejor tienes razón, no sabe ni lo que quiere hacer. Pero hay que ayudarla, hay que entenderla, hay que meternos a ese lenguaje. Aprovechar a las nuevas generaciones y su expertise y su lenguaje. También hace rato hablábamos mucho de esa diferencia de generaciones. Lo que hoy se llama como un outsourced expertise, asesores y grupos externos que podemos ayudar a traducir. En una conferencia de GRI el año pasado, una persona que hace algo similar a lo que yo hago para no de real estate, me decía él, yo soy un traductor, realmente soy un traductor entre el mundo del real estate, los jugadores de real estate, brokers, valuadores, fondos, inversionistas, desarrolladores, arquitectos, etcétera, y el mundo de las family offices. Buenas relaciones. Las familias tienen que ver también otras oportunidades de aconsejarse de otras familias. Proyectos con impacto en la comunidad y las personas. Motivar a las familias para hacerles ver cómo mi proyecto, aparte del retorno de 24% o de 18%, va a impactar en la comunidad. Y hay infinidad de anécdotas en ese sentido. Un desarrollo de un buen plan familiar. Hay dinámicas muy buenas. Nosotros tenemos una que nos ha funcionado perfectamente, donde se generan consensos entre las familias para generar un buen plan familiar, donde dicen, ok, ya sabemos qué hacer con nuestros inmuebles, ya sabemos quién va a estar involucrado, ya sabemos cómo vamos a interactuar con los externos. Integración de equipos internos, expertise internos en las familias. Y yo diría que la clave es que sean proyectos ganar-ganar. Cuando diseñemos los proyectos, cuando promovamos nuestros proyectos de real estate, realmente los armemos pensando, queremos un ganar-ganar. Y que no tengamos miedo. Estas serían, creo yo, las conclusiones. Que no tengamos miedo a ofrecer más información a las familias. Realmente no decirles, oye, voy a ir a pescar, aquí está la foto del pescado y voy a llegar y te lo voy a dar. Digamos, ¿cuándo salimos? ¿En qué barco salimos? ¿Con qué cañas? ¿Con qué técnicas? ¿En qué zonas del mar? ¿A qué profundidades? Porque a final de cuentas las familias lo van a estar pidiendo. Entonces, si queremos hacer mejor real estate, no tengamos miedo a ofrecer esa información. Presentar proyectos completos, cómo van a ser los retornos, si vamos a usar tipo Estados Unidos un cascade o un preferred equity, etcétera, que realmente vengan muy armados desde el inicio. Lograr en definitiva que las familias pasen de una inversión que pudiéramos llamar nosotros como un involucramiento en real estate coyuntural, tengo real estate, a una inversión más consciente, más sofisticada, más proactiva,
más analizada y que nosotros como jugadores del real estate podamos generar ese puente y esa conversación para lograr mejores proyectos con mayores rentabilidades, aprovechando ese capital que está ahí, subiéndonos a esa ola y no dejando pasar la oportunidad. Les agradezco mucho su atención. Aquí algo de mi información. Espero que haya servido como reflexión y gracias por la invitación.